Tutela Legal María Julia Hernández ha presentado su cuarto informe sobre movilidad humana relacionado a la violación de los derechos fundamentales de los migrantes y principalmente nuestros migrantes que ahora están siendo deportados de los Estados Unidos. Si bien es cierto, no existen cifras ni datos de la cantidad de compatriotas que están retornando de Estados Unidos, pero sí hay reportes sobre la violación de sus derechos. Las personas y poblaciones en situación de movilidad humana siguen siendo los grupos poblacionales mayormente vulnerables a los que los estados e instituciones no siempre le garantizan sus derechos humanos y más bien se les criminaliza y estigmatiza por acción y por omisión. Primero porque a través de sus normativas, principalmente penales, crea tipos o figuras jurídicas que discriminan o penalizan las diferentes condiciones de personas o comunidades en dicha situación de movilidad humana. Y en segundo lugar, la omisión se manifiesta en el hecho que la institucionalidad responde o responsable no incluye en sus normativas o políticas públicas. Así es el abordaje que este día pues están analizando esta organización no gubernamental. Sobre esta temática conversamos con Alejandro Díaz, miembro de Tutela Legal, quien hace valoraciones precisamente y el impacto económico que esta migración pues está ya generando en la economía salvadoreña. En la entrevista pues le planteábamos la problemática, especialmente en el oriente del país, donde muchos compatriotas han sido deportados y que las remesas han bajado significativamente. Y le ponía, por ejemplo, le citaba como ejemplo la situación allá en el cantón Guadalupe, en la jurisdicción de Chirilagua, donde pues habían 2 viajes diarios de las rutas de buses que llegaban con pobladores de caseríos a cobrar sus remesas, pero ahora ya no lo están haciendo, porque muchos de sus familiares pues han sido deportados o tienen temor salir a trabajar. Esto obviamente está generando un impacto considerable en la economía salvadoreña y en la economía de los hogares en el interior de la República. Sobre esto vamos a conversar con Alejandro Díaz. Realizado ya 4 informes sobre el tema de la migración, ¿verdad? Sobre los cambios que se han dado en estos últimos años, y señalábamos que pues hay perfiles, ¿verdad?, que han aumentado y hay también disminuciones, evidentemente. Dentro de los informes que se vienen haciendo desde al menos 2019-20 en adelante, sí hay perfiles que se ha evidenciado cambios, como el tema de las personas que emigran, ¿verdad? Que ya se evidenció que no es ya de forma personal, ¿verdad? O individual, sino que se dio una serie de, o se ha dado, ¿verdad?, de migraciones en familia, ¿verdad?, que tienen que ver con el reencuentro. ¿Y cuántos más o menos son los porcentajes que manejan en disminución de gente que está migrando a Estados Unidos? El problema, y lo señalamos en el informe, es que no tenemos datos concretos, ¿verdad? Sí nos hemos, digamos, abocado a cifras de instancias internacionales como el OIM, ¿verdad? De algunas encuestas o informes periodísticos, y en esa línea pues también con instancias
especializadas que trabajan en el país, como Simitra, Cofamide, ¿verdad?, que están en el tema. Evidentemente se ha evidenciado disminuciones en las migraciones, ¿verdad? Esto tiene que ver también con las políticas migratorias restrictivas de estos últimos meses, que denunciamos también que hay criminalización, ¿verdad? Hay vulneraciones a derechos fundamentales de los migrantes, ¿verdad?, con un concepto o una generalización de ser la mayoría delincuentes, ¿verdad? Correcto. Entonces hemos visto cifras aún de ICE, ¿verdad? Sí. De ICE Estados Unidos, de las capturas estos últimos meses, y ellos mismos evidencian que un 71% de estas últimas capturas no son personas con antecedentes criminales, ¿verdad?, como se ha querido manejar. Y también nos hemos abocado a pronunciamientos como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se ha, ha hecho eco de su preocupación por estos políticas restrictivas, ¿verdad?, y leyes que están violentando estos derechos. Y de hecho, tengo información, los mayormente impactados con estas deportaciones de compatriotas que vivían en Estados Unidos en calidad de indocumentados son del oriente del país. Y para citar, tengo conocimiento de un cantón que se llama Guadalupe, de la jurisdicción de Chirilagua, donde el bus pues hacía viajes todos los días de los caseríos de este cantón hacia la ciudad de Chirilagua a recoger sus remesas diariamente de lunes a viernes. Entonces eran 2 buses. Resulta que hoy solo viaja un bus nada más los viernes. Y le preguntan, y bueno, ¿y por qué ya no corren los buses? Es que se está terminando el negocio. Es que solamente es un bus, porque muchos compatriotas pues fueron deportados, allá andan pululando en el oriente del país. O sea, el impacto realmente económico va a ser grave, o es grave ya, Alejandro. Claro, nosotros señalamos de que a pesar de estas políticas restrictivas, no es que ha disminuido la migración, ¿verdad? Sí. Mientras las condiciones de los países, las políticas, ¿verdad?, económicas, sociales, de inclusión, ¿verdad?, se pongan en marcha o favorezcan a la población, siempre va a haber migración, ¿verdad? Evidentemente, esto también va a afectar, ¿verdad?, esta situación, ya sea, bueno, en el tema de remesas, ¿verdad?, porque somos un país que vive o en su porcentaje o en su mayoría de remesas, ¿verdad? La población vive de remesas, y evidentemente estas políticas sí darán un efecto, ¿verdad? Sí. También otra cosa que nosotros evidenciamos en los informes es este tema de la disminución de la migración, que se había señalado como algo que ya se había, disminuido en su mayoría. Evidentemente hay migración de otros países, bueno, siquiera antes de estos meses de políticas restrictivas, otros países habían aumentado su migración, ¿verdad? Eso no quiere decir de que el país o El Salvador la había disminuido.